Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Celsius Talks. Hoy vamos a hablar con Alejandro Robles. Él es director ejecutivo de NOS Noroeste Sustentable. Es una organización que está haciendo desde hace muchos años investigación y labor por la conservación de los océanos, de los mares de México. Y hoy vamos a hablar de un concepto muy interesante, áreas de prosperidad marina. ¿Qué tiene que ver esta idea con la idea de las reservas marinas, las reservas nacionales marinas o los parques que buscan proteger? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué está aportando? ¿Cuáles son los retos? Sobre esto vamos a hablar con Alejandro, que acaba de publicar un paper, una investigación que se refiere a esto, y le hemos hablado para que nos aclare, para que nos cuente a detalle de qué se trata, cómo va a incidir o cómo debería de incidir esto en la gestión de las áreas marinas, cómo podría esto equilibrar la producción con el bienestar, con las pesquerías. Entonces, todo esto lo vamos a abordar ahorita con Alejandro. Vamos a darle la bienvenida. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido a Celsius Talks. ¿Cómo te va? Gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes, Iván. Muchas gracias. Muy bien por acá. En La Paz, qué bien. Me da gusto saludarte otra vez, Alejandro. Y estaba contándole a quien nos escucha sobre que acaban de recién publicar tú y un equipo de investigadoras e investigadores, que es una propuesta que busca irrumpir, entiendo yo, en la concepción que tenemos de la conservación, de la equidad, de la productividad de nuestras costas. Pero antes de entrar de lleno en esto, me gustaría saber el contexto, o sea, ¿por qué la necesidad de que surja una propuesta que hable de prosperidad? ¿Cuál es el contexto que los lleva a ustedes a proponer esto, Alejandro? Bueno, mira, un poco de antecedentes históricos. A partir de la Segunda Guerra Mundial, la gran preocupación del mundo fue el desarrollo. Y en aras de alcanzar el desarrollo, la industrialización de los países, ¿no? Creció mucho. Y para los años 70 nos encontrábamos con una serie de problemas ambientales. Quizás lo más preocupante de aquella época era la contaminación, a la que se le daba mucha atención, ¿no? Había habido varios derrames petroleros. Todavía el tema biodiversidad como tal no sonaba, ¿no? Pero la deforestación ya preocupaba, y sobre todo los 70 dominó mucho el tema de la capa de ozono, ¿no? La pérdida de la capa de ozono, que era una gran preocupación. Son los 70, los inicios de los 70, lo que en donde arranca este tema del desarrollo sustentable, ¿no? De que estaba bien desarrollarnos, pero teníamos que hacer de manera sustentable. Poco antes de eso ya había habido otra serie de organizaciones que se habían conformado, como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y otras organizaciones preocupadas por las especies y por los hábitats que se estaban extinguiendo. En aquel entonces, y sobre todo durante la década de los 80, los preocupados por el medio ambiente y conscientes de lo limitado de los recursos económicos, se decidió enfocar en aquellas áreas de alto valor natural, ¿no? Inclusive todavía en aquellas áreas, las áreas protegidas también se enfocaban mucho aquellas de alto valor escénico, ¿no? Era proteger la naturaleza. El término de biodiversidad entra todavía un poquito después, ¿no? Ya en los 80 empezamos a entender cuáles eran los ecosistemas terrestres y marinos de mayor diversidad biológica, donde había mayor riqueza de especies y que por lo tanto se hacía imprescindible proteger. En ese sentido, el trópico, ¿no? Las áreas tropicales pues dominaron mucho la agenda de protección exclusiva, pues fue la dominante en ese momento. Ya por los 80s, 90s sale otro concepto un poco más integrador que le llamaban el programa del hombre y la biosfera, en donde buscaba que hubiera en las reservas de la biosfera un área núcleo completamente protegida, luego una zona de amortiguamiento en donde se permitían algunas actividades de bajo impacto y luego ya, digamos, entrábamos al mundo normal. Y ese fue el paradigma dominante durante esas épocas. Ya en años más recientes, la falta de éxito en frenar la sobrepesca, en frenar las extinciones de las especies,
en que las áreas protegidas dieran los resultados que deseábamos y el crecimiento, el desarrollo, sobre todo el crecimiento de la economía y de la industrialización y el crecimiento poblacional tan fuerte que se viene de la década de los 50 para acá, pues terminaron siendo un desafío impresionante. Yo como lo veo es de esta forma. El desarrollo económico lo que planteó es que el crecimiento económico, el crecer económicamente era lo que teníamos que, en lo que teníamos que enfocarnos si queríamos aspirar al bienestar, a la prosperidad. Eso fue lo que nos vendió la agenda. Y el indicador por excelencia de desarrollo fue el Producto Interno Bruto. Es un indicador muy bueno porque es muy comparable con todos los países. Es el valor de todos los flujos de dinero que ocurren en una economía y por lo tanto es muy fácil de comparar, pero se asumió de manera, digamos, un poco ingenua que si había crecimiento de alguna forma casi automática, eso se podría convertir en prosperidad, ¿no? O sea, digamos que todo crecimiento económico terminaba en producir un bien o un servicio que nos llevaba a la prosperidad. Y aquí, Alejandro, usas tú, antes de seguir, permíteme interrumpirte porque usas un eufemismo, la falta de éxito. Y realmente creo que estamos hablando de un modelo que ya está demostrando que en esa ilusoria prosperidad, pues está fracasando, porque hay otros índices que nos están mostrando la decadencia de las pesquerías, la calidad de vida de las comunidades no mejora, al contrario, empeora, y todos estos indicadores que están lejos de la tierra prometida, ¿no? Es correcto. De hecho, en lo personal tengo desde los 80 trabajando en el Golfo de California y a pesar de que el número de esfuerzos, el nivel de financiamiento incrementó dramáticamente en estos 40 años, el Golfo de California no está mejor hoy que en los 80. Sí tenemos casos que le podemos llamar muy exitosos, como Cabo Pulmo, que es uno muy famoso y que nos da mucha esperanza, pero en general la biodiversidad del Golfo la seguimos perdiendo. Esto nos llevó a repensar en el marco en el que tendríamos que llevar a cabo la conservación. Además de estar perdiendo la biodiversidad, también estábamos perdiendo la capacidad de relacionarnos de manera positiva con los distintos sectores de la economía, sea el turismo, sea la pesca, u otros sectores de la economía del Golfo, de modo que carecíamos de capacidad de darnos valor mutuamente, ¿no? Para los pescadores, el ver a una organización de medio ambiente, pues significaba para ellos casi en automático, me van a quitar mi forma de vida, van a atentar contra mi capacidad de generar ingresos y pues me voy a quedar sin empleo. En el tratar de resolver esto en lo profundo, tuvimos una reunión el año pasado, en febrero, en Scripps. Y esa reunión fue muy interesante porque continuamos hablando del tema de las áreas naturales protegidas. Y como tú sabes, la Agenda 2030 promueve que el 30% de la superficie de los océanos esté protegida. Y no solo protegida, sino que realmente sea zonas de no extracción pesquera, ¿no? De no industria, zonas dejadas para que los procesos naturales operen. Y cuestionándonos, ¿no? La forma en que veníamos haciendo las cosas y usando el mismo acrónimo en inglés de Marine Protected Areas, dijimos, bueno, si en la narrativa que usamos los ambientalistas decimos que no puede haber prosperidad en el mundo si perdemos la biodiversidad y si hemos estado intentando conservar la biodiversidad, pero en el fondo la prosperidad no llega, del mismo modo tampoco ha llegado como tal en la forma en que quisiéramos a través del crecimiento económico, ¿no? Sin duda, una parte pequeña de la población ha logrado crecer a niveles económicos y generar riqueza económica de una manera increíble. Todavía tenemos miles de pobres, de personas en pobreza, 800 millones de personas que quizás
se van a sus casas cada día con hambre y tenemos una serie de desafíos tremendos. Y entonces fue repensando ese acrónimo del MPAs en inglés, ¿no? De Marine Protected Areas, dijimos, ¿y qué tal si fueran Marine Prosperity Areas, ¿no? O en español, áreas de prosperidad marina, y nos enfocamos en el objetivo de por qué las queremos y no en el instrumento. Y entonces no es lo mismo llegar a una comunidad y hacer una reflexión de cómo creas prosperidad, de decirle, ¿no? Deja que protejamos aquí y de alguna forma eso te va a beneficiar, ¿no? Versus cuál es la mejor forma de crear prosperidad en el tiempo y de lograr crecer también tu economía, lograr desarrollar tu sociedad al tiempo que protegemos y restauramos los ecosistemas marinos. Entonces, En vez de déjame ver si entiendo, Alejandro. Esta prosperidad que se propuso en los modelos y que llegó hasta nuestros días, básicamente lo que proponía era prosperidad económica en el bolsillo, ¿no? O sea, dinero contante y sonante, ¿no? Y sí, esta nueva propuesta de ustedes es, toma más variables, entre ujú, ellas la naturaleza, por supuesto, la biodiversidad, pero también la calidad de vida de los habitantes, también el dinero, obviamente, la productividad, y lo pone en un mismo marco, vamos a llamarlo así, en un modelo de gestión de estas áreas. es correcto, donde algunas variables, unas de fácil medición y otras no de fácil medición, ¿no? Como que es la tranquilidad, la paz, ¿no? El sentimiento de seguridad, que lo puedes medir con proxies, ¿no? De asesinatos y esto y el otro, pero es más que eso, ¿no? Sabemos que es más que eso. ¿Podrías enumerar para que entendamos cuáles son las variables principales que considera estas áreas de prosperidad marina para desarrollar sus indicadores? Mira, esa es parte de lo que todavía estamos desarrollando, Ujú. pero de los indicadores que ya existen, como para no inventar indicadores nuevos, las Naciones Unidas miden mucho el índice de desarrollo humano, ¿no? Ese es el que nos miden en todos los países. Es muy simple, no logra cubrir mucho. El otro es el índice de progreso social. Ese es un índice mucho más complejo, ¿no? No, ya tiene un nivel de complejidad mucho mayor y dice mucho más. Y luego también tenemos otros indicadores, ¿no? Que en México se toman. Coneval tenía varios indicadores de evaluación muy importantes que espero no los perdamos, ¿no? Los índices de pobreza, los índices de desigualdad, todas esas cosas son muy importantes tomar en cuenta. Y si a eso agregamos el tema de recuperación de la biodiversidad, ¿no? La capacidad de los sistemas de seguir prestando los servicios ecológicos o con índices sociales ligados a la creación de capital social, capacidad de colaboración, capacidad de trabajar juntos, participación social, pues todo esto va armando un paquete mucho más rico y complejo. Parte de las primeras cosas que tenemos que hacer es sacar una matriz muy pragmática para empezarla a operar. Ujú. También es cierto que ya, digo, las Naciones Unidas ha trabajado mucho los indicadores de los objetivos del milenio, ¿no? Son del desarrollo sustentable, pues nos ayudan mucho. Digamos que hay mucho trabajo hecho para poder empezar a abordar esto. El otro problema es la forma en que lo hemos abordado. Y de eso también me gustaría hablar un poquito. Normalmente, hemos dividido el mundo en lo ambiental, lo social y lo económico, ¿no? Y los que se preocupan por lo económico lanzan sus agendas económicas, igual con muy poca consideración de lo social y lo ambiental. Luego llegan las organizaciones sociales a tratar de componer aquellas cosas que la economía no logró resolver. Y luego llegan los grupos ambientalistas a tratar de componer aquellos daños o evitar que los procesos económicos sociales o las agendas que lanzamos de ese tipo no alteren el medio ambiente, pero no lo hacemos de una forma integral. Y ese ha sido el error. Este concepto de áreas de prosperidad marina tiene que ser abordado
de una manera integral, ¿no? Y para ello, el instrumento del pensamiento sistémico, del pensamiento holístico, también es uno de los cambios de paradigma que tenemos que abordar.